Hoy tenemos dos historias en donde la noche es testigo. Un largo camino y un grupo de curiosos, dos elementos que nos ayudan con esta fórmula aterradora. Bienvenidos al agujero negro, ¿comencemos? Eduardo, un ingeniero civil de 35 años que regresa a la capital después de una inspección de obra en un estado remoto. No es un conductor habitual de largas distancias. La carretera federal 40, esa cinta de asfalto que corta el desierto en dos, siempre ha tenido mala fama. No por asaltos, sino por algo más silencioso. Eduardo lo sabía, pero a las 2:47 de la mañana, con una lluvia intermitente y pesada, el miedo era la última de sus prioridades. Su objetivo era la gasolinera más cercana. Fueron los faros los que lo delataron. A varios kilómetros de distancia, al lado de un mezquite viejo y retorcido que se alzaba como un monumento oscuro a la mitad de la nada, vio una figura pequeña. Un niño. Eduardo frunció el ceño, limpiando el vaho del cristal. Los enormes tráileres que pasaban rugiendo a su lado no reducían la velocidad, no se movían ni un centímetro de su carril. Simplemente seguían adelante, indiferentes. «Maldita sea», murmuró. No era la clase de persona que deja a un niño a la intemperie en una noche así. Frenó con cautela y encendió las luces de emergencia. El niño no corrió, ni agitó los brazos. Solo estaba ahí, encogido, vestido con un pantalón corto de mezclilla y una playera de un color que la suciedad había vuelto indistinguible. Sus ropas parecían empapadas y su cabello oscuro le pegaba a la frente. Parecía tener unos 7 años. Al abrir la ventanilla, un aire helado y con olor a tierra mojada lo golpeó. «Oye, campeón, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás?», preguntó Eduardo con un tono que intentaba ser paternal y tranquilizador, pero que le sonaba falso. El niño levantó el rostro. Sus ojos eran enormes, de un marrón tan oscuro que parecían pozos, y reflejaban la luz del tablero con una intensidad extraña. No lloraba, y eso era lo más inquietante. «Me caí, señor», dijo, con una voz apenas audible, como el sonido de dos piedras pequeñas chocando. «Quiero ir a casa». Eduardo tomó la decisión en un segundo. «Sube. Vamos a la próxima caseta, buscaremos a la policía para que te ayuden. Date prisa, estás congelado». El niño se deslizó en el asiento del copiloto con una agilidad antinatural, sin abrir la puerta por completo, como si no pesara. Al cerrar la puerta, un olor rancio, como a agua estancada y metal oxidado, inundó la cabina. Eduardo puso la calefacción al máximo y retomó la marcha. El niño permanecía inmóvil, mirando la carretera. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo, sintiendo que el silencio era más pesado que la atmósfera fuera. «Miguel», respondió. «De acuerdo, Miguel. Ya casi llegamos a un lugar seguro. Solo tenemos que seguir por aquí». De pronto, Miguel levantó un dedo delgado y apuntó hacia adelante, hacia la siguiente curva ciega que se alzaba como un muro en la oscuridad. Su voz, que antes era un murmullo, se hizo cristalina y espeluznante. «No, señor. Ahí no. Ahí fue donde chocamos. Y morí». El corazón de Eduardo se detuvo. Sintió que la sangre se le drenaba del rostro. «¿Chocamos? ¿Y morí?». Giró bruscamente la cabeza para mirarlo. El asiento del copiloto estaba vacío. Solo había un charco pequeño y oscuro de agua turbia, que se evaporaba rápidamente sobre la tapicería de tela, y una huella vaga e infantil sobre el vidrio empañado de la ventana. Miguel no estaba. Nunca había estado. Eduardo condujo los siguientes 5 kilómetros con el motor rugiendo y el pie a fondo, temblando incontrolablemente, hasta que llegó a una estación de servicio iluminada. El dependiente, un anciano de rostro arrugado, escuchó su relato en silencio. Cuando Eduardo terminó, solo asintió con tristeza. El niño Miguel y su madre, accidente hace 12 años, justo en ese mezquite, joven. Ella sobrevivió y se fue. Pero a él nunca lo encontraron en los fierros. Dicen que su alma quedó ahí, esperando a alguien que no sea de por aquí, alguien que sí se detenga, para que lo lleve de vuelta al instante de su muerte. Los camioneros lo saben, por eso nunca frenan. Eduardo miró el asiento vacío. El asiento que él había abierto. El asiento donde un muerto se había sentado. El doctor Elías Turner repasó la carpeta por enésima vez. La casona del diablo. 100 años de abandono.
100 años de leyendas, luces, sombras, cantos gregorianos en noches de neblina. Elías, un escéptico empedernido con una mente abierta, buscaba la verdad detrás de esos mitos. ¿Listos para entrar a la boca del lobo, en plena Puebla?, preguntó Elías. Clara, su rostro concentrado, revisaba los niveles de audio. Mientras los sensores no se vuelvan locos, todo bien. Pero aquí la energía es diferente. Marco, más joven, ajustaba su equipo. Mis abuelos ruegan que no vaya. Dicen que tiene mala sombra, doctor Torne. Que se traga a la gente. Su risa nerviosa no disimulaba el temor. Elías encendió su linterna de cabeza. La mala sombra no paga las becas. Vamos a por datos. El vehículo todoterreno se detuvo frente a una alta barda de piedra, cubierta de hiedra. Una reja oxidada y caída dejaba un boquete hacia un sendero lodoso. La casona del diablo se alzaba al fondo, una silueta gigantesca y oscura contra el crepúsculo. Viejos pirules y sabinos se retorcían como dedos esqueléticos. Una densa niebla, típica de la sierra poblana, se arrastraba, envolviendo la base de los árboles. El aire era pesado, denso, con un olor a tierra húmeda, moho y algo más, metálico, pútrido, clavándose en la garganta. La casa, con sus muros de sillar carcomidos, mostraba ventanas rotas como cuencas vacías. Impresionante, murmuró Clara, sacando su medidor EMF. Lecturas altas aquí fuera. El suelo vibra. Marco encendió la cámara. Grabando. Casona del Diablo, Puebla. 20-15-10 grados Celsius. La entrada principal estaba tapiada. Una puerta lateral de servicio, apenas un fragmento de madera, era su único acceso. El interior era un mausoleo de oscuridad. Polvo y humedad formaban una capa espesa, interrumpida por huellas. Telarañas gigantes colgaban como cortinas harapientas. La vibración es palpable, dijo Elías en un susurro. La atmósfera era diferente a cualquier otro lugar abandonado. Como si el aire estuviera cargado de electricidad estática, un zumbido apenas perceptible. Los sonidos del exterior no penetraban, la casa absorbía todo el ruido. Clara se movió con agilidad, colocando sensores y grabadores. Caída de 7 grados en el salón principal, sin corrientes. Y los EMF están disparados. Marco grababa, escaleras de mármol agrietadas, frescos desfigurados, azulejos de talavera rotos, papel tapiz colgando como piel muerta. Subieron al segundo piso. Cada escalón crujía bajo su peso, un sonido amplificado, como un suspiro de la casa. El pasillo, una galería de puertas cerradas. El olor se intensificaba, humedad, madera podrida y un dulzor nauseabundo, a flor de panteón y sangre seca. En el último cuarto, la puerta abierta revelaba una recámara de servicio. No había muebles, solo vestigios de un catre de metal oxidado. La pared opuesta a la entrada estaba extrañamente limpia de escombros, como si algo la hubiera mantenido así. Aquí el EMF es máximo, susurró Clara, su voz teñida de asombro y temor. La temperatura ha caído a -5 grados. El aire quema de frío. Señaló un rincón. Elías se acercó, iluminando. Polvo. Más polvo. Un trozo de madera podrida. Nada. Entonces, Marco se congeló. Su cámara se desvió lentamente hacia la pared. Chicos, su voz era un hilo apenas audible. Chicos, hay algo, aquí. Elías y Clara se giraron. Marco estaba hipnotizado, sus ojos fijos en la pared donde el estuco y la pintura estaban desconchados, revelando la mampostería y, debajo, el marco de una antigua ventana cegada. ¿Qué ves, Marco?, preguntó Elías, la tensión apoderándose de él. Marco no respondió. Apuntó con su linterna. Es un ojo, susurró, su voz temblorosa de terror. Elías y Clara se acercaron, sus linternas convergiendo. Al principio, solo vieron vetas y grietas en la madera. Pero entonces, la luz de Elías se detuvo. Y lo vieron. En medio de la madera oscura del marco, un nudo perfectamente redondo, de tono más claro. Pero no era un nudo. Era un círculo concéntrico con una mancha central más oscura, ovalada, que evocaba una pupila dilatada. Elías parpadeó. ¿Un truco? Pero las diminutas fisuras en la madera, como capilares rotos alrededor del iris, y una minúscula sombra, como una pestaña solitaria, eran inconfundibles. No era un nudo. Era un ojo incrustado en la madera de la casa, fijo, inmóvil,
observándolos desde las profundidades del pasado. Mientras lo miraban, el ojo pareció parpadear, imposible. Pero la sensación de ser observados era abrumadora. El aire se volvió denso y pesado. El dulzor nauseabundo se hizo insoportable, asfixiante. «Es una pareidolia», dijo Elías, tratando de sonar convincente, pero su voz temblaba. Antes de que pudiera terminar, un sonido gutural, bajo y cavernoso, resonó desde las profundidades de la casa. No era madera. Era algo orgánico, un gemido o un gruñido que vibró en sus pechos, emanando de las paredes. Clara soltó un grito ahogado. Marco dejó caer la cámara. En la pantalla, el ojo de la madera seguía enfocado y el sonido se registraba, monstruoso. «¡Fuera! Ahora», gritó Elías. Se precipitaron por el pasillo. El gruñido se hizo más fuerte, acompañado de un arrastre sordo, subiendo por las escaleras. Bajaron a ciegas, el corazón latiendo a 1000. Cada crujido de la madera les pareció un paso detrás. La puerta lateral parecía a kilómetros. El olor pútrido era abrumador. Marco fue el primero en salir, seguido por Clara, sollozando. Elías fue el último, su linterna bailando, intentando cerrar la puerta rota. Corrieron sin mirar atrás. No se detuvieron hasta estar en el vehículo, puertas cerradas, motor rugiendo. Elías respiraba con dificultad. Miró a Clara y a Marco, pálidos y catatónicos. «Lo grabé todo», susurró Marco, señalando la cámara encendida. El ojo, el sonido, el frío. Elías asintió, encendió la marcha y se alejó. Por el retrovisor, la casona del diablo era una silueta oscura en la niebla, pero por un instante, justo antes de perderse de vista, juró que el ojo en la pared de esa recámara se había cerrado. No dijeron una palabra. Habían ido en busca de datos, de lo inexplicable. Y lo habían encontrado. No en fantasmas, sino en algo más antiguo, más intrínseco al terror. Un ojo en la oscuridad que había observado siglos de historia, y que ahora, por primera vez, había sido visto y, a su vez, los había visto a ellos. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.